Hey programmers, bienvenidos a otro tutorial sobre Laravel. Hoy quiero hacer un video rápido para explicar cómo se crean y se trabajan con las migraciones, seeders, los modelos y los controladores en Laravel en su versión número 11. Aunque los controladores los veremos más en detalle en el próximo video cuando creemos el CRUD con cada una de las vistas para cada tabla del proyecto. Veremos cómo crear el CRUD con cada una de las vistas correspondientes usando el motor de plantillas de Laravel que se llama Blade. Muy bien, vamos a darle al código. Ok, aquí tengo una imagen ilustrativa. Esta imagen ilustrativa nos va a servir para ayudar, para entender cómo funciona Laravel en el backend y cómo trabaja Laravel con la base de datos. Muy bien, lo primero es que aquí tenemos nuestra página de inicio. Nuestra página de inicio o el home, como se llama habitualmente. También tenemos otra página que se llama usuarios. Todas estas páginas se comunican con Laravel a través del controlador. El controlador es el que maneja toda la lógica del programa. Nosotros no tenemos que estar creando código muy difícil o código muy pesado dentro de cada una de las vistas, sino que para eso tenemos los controladores. Los controladores son los que se encargan de realizar los CRUDs, de realizar todas las operaciones de create, update, delete, edit, show y demás métodos que necesitemos. Ahí van a estar en el controlador. Los controladores son una parte muy importante del programa. Además de que estos controladores se enlazan con los modelos. Un modelo en Laravel es simplemente una tabla en nuestra base de datos. En Laravel tiene un ORM que se llama Eloquent. Y Eloquent lo que hace es que, bueno, un ORM significa Object Relational Mapping, es decir, un mapeo de objetos relacional. Y lo que hace el ORM es que puede ayudarnos a manejar la base de datos o a realizar consultas o a interactuar con la base de datos sin tener que escribir SQL. Es decir, si están utilizando PHP, el ORM de PHP con Laravel se llama Eloquent. Entonces, al utilizar Eloquent, nosotros podemos listar datos, editar datos, eliminar datos usando simplemente PHP, que es la ventaja que nos da Eloquent sin necesidad de escribir consultas a nivel de base de datos con SQL. Esto es lo que nos permite Eloquent, el ORM de Laravel con los modelos. Un modelo básicamente en Laravel con Eloquent es una clase de PHP que cada objeto de esa clase va a ser los datos de nuestra tabla. Es decir, la clase de PHP está representando una tabla en nuestra base de datos. Entonces, si yo tengo aquí esta tabla de usuarios, creo un modelo que se llama usuarios y ese modelo me está representando la tabla usuarios en nuestra base de datos relacional, que puede ser Postgres o MySQL. Eso es lo que nos permite el modelo los modelos en Laravel. Estos modelos se comunican con el ORM de Laravel y el ORM se comunica con la base de datos relacional y asimismo de la base de datos relacional de MySQL pasa a Eloquent y Eloquent envía los datos al modelo, el modelo pasa los datos al controlador que ya pasa los datos a cada una de las vistas que tenemos por aquí. Así es como trabaja Laravel en el backend. En el frontend vas simplemente usando el motor de plantillas que se llama Blade. Ustedes pueden utilizar cualquier otro. Sí, Laravel también permite trabajar con Vue.js, con React.js y creo que también con Angular. Pero el que viene con Laravel por defecto, que es propio para generar interfaces, se llama Blade. Muy bien, ahora sí, dicho esto, vamos a ver. Bueno, voy a mostrarles primero mi modelo entidad relación, porque aquí hay algo importante que quiero enseñar. Aquí tenemos estas tablas. Tenemos la tabla empresa y las tablas que hacen parte de productos, las tablas que hacen parte de persona, que en este caso sería
personas y tipo personas y todo lo que tiene que ver con movimientos. Y cada una de estas tablas tiene relaciones. Muy bien. Aquí hay algo muy importante y es que como podemos ver, familias, productos está relacionado con familias, productos con ubicaciones, con inventarios, movimientos y bueno, tenemos productos tiene varias llaves foráneas. Bueno, productos en este caso tiene dos llaves foráneas. Dos llaves foráneas, es decir, familias es la tabla padre de productos y ubicaciones la tabla padre de productos. Y esto es muy importante porque cuando nosotros vayamos a crear las migraciones, que las van a encontrar por aquí en Database Migrations, yo ya las tengo creadas. Y es simplemente con abrir la paleta de comandos con control ñ o con control ñ o comando ñ si están en Mac y escribir php artisan. Yo escribo nada más artisan porque tengo un plugin que se llama OhmyCSH y lo que hace OhmyCSH es que me permite tener como ciertos atajos, entonces nada más tengo que escribir artisan o si quiero ejecutar el servidor web local del Laravel simplemente con paz y ya él me ejecuta el servidor local del Laravel. Es como escribir php artisan ser. Eso es básicamente lo que hace. Yo voy a presionar aquí control C para parar esto. Voy a limpiar la terminal y voy a escribir aquí php artisan make migration y le voy a pasar el nombre de la migración. Ustedes pueden, hay dos formas de crear la migración realmente. Una es crearla en inglés, ya vamos a ver. Al crearla en inglés, él nos crea automáticamente todo lo que tenemos que hacer. Nos crea automáticamente los esquemas con el table ID y los table timestamps. Voy a crear el ejemplo, entonces voy a decirle create table ejemplo. Voy a presionar enter y me dice que la migración fue creada satisfactoriamente. Si yo vengo aquí, nos encontramos con el esquema create table ejemplo. Y aquí ya tenemos que tiene una función, un blueprint, que este blueprint lo que hace es que nos permite tener acá un Signet Big Increments. Aquí está el Big Integer Auto Incrementing el ID que automáticamente se va incrementando. Esto lo hace automáticamente el Laravel nomenclando esto en inglés, pero podemos crearlo en español. Entonces yo voy a que son como yo las tengo, como yo tengo borradas no, creadas todas las tablas acá, crear tabla, crear tabla, crear tabla. Entonces lo que hay que hacer para crear una tabla en español es simplemente esto. Voy a ponerle aquí crear tabla ejemplo, le voy a pasar el parámetro create igual y el nombre de esa tabla para que él nos cree los esquemas. Entonces le voy a decir que esa tabla se llama ejemplo. Aquí le estoy pasando el nombre de la tabla que él va a crear, porque si yo no le paso esto, nos va a crear una tabla sin los esquemas. Aquí está. Le digo crear tabla, nos dice que ya fue creada, pero no hay nada. No tiene nada acá adentro. Entonces, simplemente con yo pasarle el parámetro menos create igual ejemplo, presionar enter, me crea la tabla con los esquemas. Esquema create, ejemplo, función blueprint, table ID, table timestamps. Muy bien, eso es justo lo que necesitamos. Ya tenemos aquí cómo crear las migraciones. Las migraciones, ¿para qué se utilizan? Las migraciones se usan, uno normalmente no va a estar creando directamente en la base de datos o en el gestor de base de datos, que en este caso pueden ustedes estar utilizando phpMyAdmin, ingresan acá a su base de datos y empezar a crear las tablas, o sea, crear tabla y pasar todos los parámetros por aquí o escribirlo manualmente por acá con código SQL. No, eso uno usualmente lo hace directamente desde el programa y eso se hacen con las migraciones. Las migraciones nos permiten crear las tablas
automáticamente con cada uno de los campos y asociarlos después con nuestros controladores, con nuestros modelos. Para esto son las migraciones. Entonces pueden ver que aquí yo tengo cada una de mis tablas con cada uno de los campos que tengo aquí en mi modelo entidad relación y simplemente los he creado acá. Muy bien, ahora otra cosa que voy a explicar son las llaves foráneas. Voy a eliminar esto, voy a explicar cada uno de los contenidos, pero voy a buscar uno que sea largo, creo que es este de productos. Muy bien. Muy bien, ya vimos estos esquemas. Estos esquemas lo único que hacen es que nos generan la como la plantilla inicial para crear nuestra tabla. Para crear campos es simplemente con $table. Aquí tenemos que estos son una tabla, una llave, un campo foráneo, esto es un string, esto es un big integer y los timestamps. Ustedes dependiendo del tipo de datos, de lo que hayan definido en su diagrama entidad relación, simplemente si es un número, pues entonces ponen aquí $table, apuntan con flecha simple, ponen aquí que eso es un boolean o lo que sea, un número, un entero, lo que ustedes necesiten dependiendo. Eso es simplemente acá definen el tipo de campo y listo. Ahora, otra cosa importante son las llaves foráneas. Las llaves foráneas anteriormente se definían creando un campo, un signet big integer del campo que se iba a relacionar. Entonces, productos está relacionado con familias. Entonces yo acá arriba tenía que crearme un campo table, un signet big integer, familia-id. Pero ahora eso ya no es necesario con una nueva función que viene con Laravel 11 que se llama foreign id. Esto lo que hace es que automáticamente nos crea el campo. El campo que antes se los voy a mostrar por aquí. Creo que yo lo tengo en este repositorio. Voy a buscar aquí. Voy a buscar aquí database, migrations, productos. Aquí está. Aquí lo tengo. Entonces aquí yo tengo que este campo es un signet big integer familias id y acá defino el campo foráneo. Perdón, está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está. Foreign, ubicaciones, referencias id o familias, y aquí tengo el campo foráneo. Ya eso no es necesario porque lo tenemos acá. Nos crea el campo automáticamente y crea la llave foránea. Entonces aquí le podemos definir el onDelete cascade y el onUpdate restrict. Otra cosa importante, Laravel trabaja con un sistema de nomenclatura de tablas y modelos diferente. Y el sistema de Laravel es que las tablas se deben nombrar en plural y los modelos en singular. Los modelos ya los vamos a ver en un momento. Es decir, que esta tabla se llamaría, esta tabla productos. Yo debía haber llamado esta tabla productos. Pero yo realmente no lo recomiendo porque eso cuando estén trabajando con las rutas y para mantener unidad en los nombres empieza a generar problemas porque el plural y el singular del español y el inglés es muy diferente. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla ubicaciones y esta tabla en inglés entonces él estaría buscando una tabla llamada ubicaciones y en español es ubicaciones. Entonces no nos sirve. Por lo que aquí en este constraint, que es, que es donde definimos la llave foránea como tal, si ustedes están nombrando, como Laravel dice, tablas en plural, modelos en singular, pueden quitarse todo esto. Bueno, esto no, pueden quitarse todo esto. Dejarlo así, creo que dejarlo así. Dejarlo así. Y él automáticamente va a buscar la tabla, va a buscar una tabla llamada ubicaciones, el campo ID y va a relacionar y crear la tabla, llave foránea automáticamente. Eso sirve, es muy bueno si ustedes están nombrando, como les dije, los campos como, perdón, las tablas como dice el Laravel, pero como yo no lo estoy nombrando así, entonces aquí voy a definir la propiedad table y le voy a decir con qué tabla se va a relacionar, que es la tabla ubicación.
Y aquí le puedo decir un nombre para ese index, un nombre para esta llave foránea, que se llama FK. Por convención suelo llamar las llaves foráneas de FK, de Foreign Key, la tabla padre con la tabla que se está relacionando, o sea, la tabla con la que se va a relacionar y luego la tabla que está relacionándose, o sea, ubicación, producto. Pero para que no se haga muy larga le puse nada más PR. Y si yo vengo aquí y vengo a producto, relaciones, aquí vemos que dice familia ID, FK familia PR, FK table, la tabla familia y la columna ID, y no nos está generando ningún tipo de problema, como justamente como lo definimos acá. Aquí está. Bueno, lo estaba haciendo con ubicación, bueno, aquí está, es lo mismo. FK ubicación PR, aquí está. Todo funcionando muy bien. Muy bien, ya tenemos las migraciones. Ahora vamos a ver los seeders. Los seeders es una forma de llenar datos, de tener datos de ejemplo predefinidos en nuestra base de datos, como para trabajar más rápido y no tener que estar llenando datos mientras hacemos pruebas. Entonces, voy a seguir con el mismo. Por aquí yo tengo mi tipo producto. Otra cosa importante es el orden de las tablas. El orden de aquí estas tablas. La tabla padre tiene que ir primero que la tabla hija. Entonces, familia es padre de productos, lo mismo que ubicación. Entonces tienen que estar primero, porque el Laravel va a tomar la tabla que está relacionándose. Por ejemplo, producto se está relacionando con familia, entonces producto tiene que ir a buscar familia de abajo hacia arriba. Y si Laravel no encuentra que en posición familia es superior, o sea, está por encima que productos, pues va a generar un error. Donde familia esté por acá abajo y producto esté por allá arriba y todo así desordenado, entonces va a generar un error porque está llenando una llave foránea sin haber creado esa tabla. Entonces no nos va a funcionar. Lo mismo que los seeders. Los seeders que tengan IDs de otras tablas tienen que estar debajo de la tabla padre. Por ejemplo, producto seeder va a ir a buscar a familia y a ubicación, que está bueno, producto seeder, ubicación. Ok, bueno, listo. Este no, perdón, pero es que no es acá, es en el database. Es aquí. Aquí no es importante cómo los nombren, sino aquí en el orden como los llamen. El orden de aquí como los llamen tiene que ser igual al de la migración. Aquí está empresa, ubicación, familia, porque producto va a ir a buscar los IDs que está llenando aquí en esta tabla, los va a ir a buscar de primeras. Entonces producto va a ir a buscar a familia y va a ir a buscar a ubicación, porque si no está llenando un dato que todavía no existe, entonces por eso nos va a generar un error. Muy bien, voy a mostrar aquí producto seeder, listo. En los seeders esto se puede crear también en el modelo, pero usualmente lo suelo crear yo aquí con el seeder, simplemente llamando al modelo para que él nos cree toda esta data directamente en el modelo y pasarla a la tabla. Lo único que tenemos aquí para crear datos en estos seeders es que creo una variable que se llama datas. Esta variable es un array asociativo. Dentro de este array asociativo, bueno, esto es un array multidimensional. Un array multidimensional tiene varios arrays dentro. Aquí tengo un array, dos arrays, tres, cuatro, cinco, seis arrays asociativos multidimensionales. Muy bien, entonces para llenar los datos nada más tengo que apuntar con la flecha gorda hacia el número 1, que esta flecha se conoce como flecha gorda y se utiliza para extraer datos o para apuntar y eh, crear datos en un array asociativo multidimensional. Y entonces aquí creo el ID, el familia ID y el ubicación ID. Si ves que aquí lo está buscando, aquí ya estoy creando los IDs de cada una de estos productos, por eso tiene que ir a buscar la tabla de primero. Entonces, lo mismo voy a hacer con el ID número 2, el ID número 3, el ID número 4 y así sucesivamente.
Y lo último que tengo que hacer es recorrer esta data, for each data as data, y luego llamo al modelo y le digo que me cree toda esta data en el modelo. Y ya automáticamente me crea esa data y me la pasa al modelo automáticamente. Entonces yo lo único que tengo que hacer para llamar al modelo aquí es simplemente crear ese modelo. Pero para crear el modelo podemos crearlo de una vez asociado a un controlador, que es lo que yo siempre hago. Crear un controlador resources asociado al modelo que ya me inyecta ese modelo. Por ejemplo, si voy a crear el modelo ejemplo, ya me inyecta el modelo ejemplo dentro del controlador ejemplo y no tengo que estarlo llamando yo e importarlo yo. Él automáticamente lo hace. Entonces vamos a ver eso. Primero aquí escribo artisan make dos puntos controller y voy a escribir el nombre de ese controlador. Aquí es ejemplo controller. Le paso el parámetro "-r" para que cree un controlador resources y luego le digo "-model", que se va a relacionar con el modelo ejemplo. Le doy enter y me dice que el modelo ejemplo no existe, que si deseo generarlo. Le digo que sí. Y acá en app models me creo el modelo ejemplo y dentro de http controllers me creo el ejemplo controller. Si yo entro a ejemplo controller, vamos a ver que por acá me inyecta ejemplo, ejemplo, ejemplo. Ya me está inyectando el app models ejemplo automáticamente y por aquí lo tenemos. En el modelo hay que configurar dos cosas importantes. La primera es el protected guarded, que va a ser igual a un array vacío porque no quiero proteger nada. Este protected guarded lo que hace es que todos los campos que estén acá adentro, por ejemplo yo le puedo pasar aquí nombre, no me va a dejar llenarlos, no me los va a dejar llenar masivamente. La asignación masiva es un problema de que cuando tenemos nuestro programa y si no lo tenemos con los campos que se pueden llenar, cualquier persona puede entrar a nuestro proyecto y crear un nuevo campo, crear un nuevo campo desde acá. Y si ese campo, una persona, un usuario malicioso crea un campo que nosotros no queramos que se llene, sino que lo tengamos oculto, esa persona puede venir, inspeccionarlo, verlo, habilitarlo y llenarlo. Pero si nosotros lo tenemos aquí como, por ejemplo, malicioso, le voy a poner malicioso, si lo tenemos aquí como un campo que esté protegido, que no me deje llenar, no importa si la persona lo intenta llenar desde aquí, ese usuario malicioso no me lo va a dejar llenar. Otra propiedad es el protected fillable, que lo que hace fillable es que me dice cuáles son los campos que voy a poner llenar. Entonces yo le voy a decir que él me va a poder llenar nombre, y si yo no le paso el campo malicioso, tampoco me lo va a dejar llenar. Estas son las tablas, las propiedades del protected fillable y el protected guarded. Pero como yo no quiero proteger nada ahora porque estoy en local y quiero que me deje llenar masivamente todos los datos, aunque hay una mejor manera de proteger, así estamos deshabilitando la protección del Laravel contra las inyecciones masivas en nuestra base de datos. Hay una forma de protegerlo y es con los form requests, pero los requests los veremos en el próximo tutorial cuando creemos el CRUD con la validación de los datos para crear y eliminar. Eso se hace con los requests. Los requests nos permiten que validemos los datos que se están enviando y solo esos datos que estén dentro del request se van a poder llenar. Los que no estén dentro del request los va a ignorar Laravel y nos ayuda a protegernos de inyecciones masivas y falencias de seguridad en la aplicación. Otra cosa importante acá es que como yo no estoy trabajando, como lo expliqué anteriormente, con la nomenclatura que trae el Laravel por defecto, tengo que crear otra variable que se llama protected table y le voy a decir con qué tabla se va a relacionar, porque él va a buscar una tabla que se llame ejemplos y como mi tabla no se llama ejemplos,
aunque yo no la tengo aquí creada, pero ya la habíamos creado, se llama ejemplo. Entonces él va a buscar una tabla de ejemplos que no existe, entonces yo debo decirle que se va a relacionar con la tabla ejemplo. Pero como yo no la tengo creada, voy a venir aquí a un modelo que ya tengo hecho, que es empresa, y aquí se los voy a mostrar. Aquí tengo el protected table, el protected guarded, y aquí tengo mi tabla que se llama crear tabla empresa. Si yo entro a la migración, dice que la tabla se llama empresa, y si yo vengo al modelo, aquí dice que la tabla se llama protected table empresa. Muy bien, ya con esto tenemos todo lo necesario para trabajar con las migraciones, con los controladores. Ya sabemos manejar controladores resources, controladores asociados a un modelo, migraciones y seeders. Me falta decirles cómo llamar los seeders. Los seeders se llaman en el database seeder. Aquí en este database seeder debemos crear una variable que se llame this, apuntar al objeto call, a este middleware call, y acá adentro creamos un array asociativo, nada más para que podamos llamar estos datos así, completamente todos juntos, sin necesidad de estar creando un discol separado. Entonces, como ya les expliqué, esto tiene que estar en el orden de las migraciones. Entonces nada más escribo empresa seeder, class, para llamar a ese seeder, y ya cuando yo vaya a correr todo el proyecto, simplemente debo aquí decir php artisan migrate. Eso me crea la migración, pero como ya están migradas, entonces le voy a decir php artisan migrate fresh. Esto lo que va a hacer es que me va a volver a crear la migración borrando todos los datos, por lo que voy a tener que volver a correr los seeders. Me corre las migraciones, y ahora voy a decirle un artisan, un php artisan db seed. Doy enter y esperen, vamos a ver que table confía.personas no existe. Vamos a revisar. Ok, seguro, porque yo voy a mirar la tabla persona, está llenando un dato en... voy a revisar qué tabla está llenando un dato con personas, y lo solucionamos. Ok, el problema era que no había creado aquí la variable protected guarded, que es igual a un array vacío porque no quiero proteger nada, y el protected table persona. El error me estaba diciendo que la tabla confía.personas no existe. Si ves, aquí ya me está generando el primer error. El primer error es porque el modelo se llama persona, él va a buscar una tabla que se llame personas, y como no se llama persona sino persona, tengo que decirle que la tabla que está buscando, con la que se va a relacionar, es la tabla persona, y no se lo había puesto. Entonces ahora voy a volver a correr el migrate fresh y el artisan dbc. Muy bien, y aquí ya me corre todos los seeders, y si yo vengo aquí a la base de datos, vamos a poder ver que en contenido ya tengo todos los datos que he llenado. Por ejemplo, en productos tengo todos los datos que he llenado en mi seeder productos. Aquí lo tengo. El nombre del producto, MacBook Pro, código 1001, valor venta, valor compra, y aquí está MacBook Pro 1001, valor venta, y los IDs son 11111. Todo está creado aquí en nuestra base de datos. Muy bien, ya tenemos todo lo necesario para trabajar con los modelos, los controladores, las migraciones y los seeders en Laravel. En el próximo tutorial estaremos viendo cómo crear los CRUDs en Laravel. Suscríbanse al canal, denle like a este video y nos vemos en el próximo tutorial.